y no hubo alguien que llegara y te dijera, ven, llora, está bien, aquí estoy contigo. Y te escuchas a ti misma y a ti mismo diciéndote las cosas que necesitabas escuchar, de quien más lo necesitabas. De cierta forma te vuelves ahora tu mamá o tu papá. Entonces mi seguridad proviene de ti, papá o mamá. Si tú desapareces, ¿qué va a ser de mí? Y la respuesta que te venga está perfecto. No hay reglas en esto, está perfecto. Es una piñada, pero y un chorrito de mezcal. No, no es cierto. Quisiera saber cómo puedes sanar tu herida de abandono y la ansiedad que sientes cuando te separas, ya sea de una persona o de algún lugar que te genera bienestar. Quiero platicarte que el día de ayer estuvimos en sesión de preguntas y respuestas dentro de la membresía de Mis Aves Fénix, que así le llamo a la comunidad interna de Dale Alas a la Ansiedad. Y justamente una de ellas me preguntaba que cuando convive mucho con alguna persona y esa persona se va, o cuando está mucho en un espacio afuera y regresa a casa, y también puede suceder que cuando estás mucho tiempo en casa y sales, sentía una ansiedad, como una, yo le decía que también yo la he sentido, como una ansiedad que viene del estómago, ¿no? Como una angustia y un vacío, un hueco, una sensación de estoy hueco por dentro. Entonces, cuando sucede esto, es probablemente que traemos una herida de abandono. Herida de abandono lo que significa es que a lo mejor en mis primeros años de vida, los principales son como en los primeros 6, pero también más adelante o en la adolescencia, experimenté una separación emocional, que no necesariamente es física, y esto es uno de los puntos más importantes que te voy a platicar hoy, que una separación emocional que me hizo sentir ese hueco, ese vacío, y entonces ahora asocio que la separación de una persona me genera esa sensación de vacío, de hueco, de malestar. Entonces, en este podcast te voy a platicar qué podemos hacer con esa sensación cuando se presenta, pero también cómo sanar la herida, cómo sanar el origen de esta situación para que, como te voy a compartir, no nos abandonemos a nosotros mismos. La solución es dejar de abandonarte a ti, pero te lo voy a expandir más para que veamos los detalles, ¿va? Entonces, bueno, lo primero que hemos de saber es que el abandono se puede dar en dos formas. El abandono físico, o sea, literalmente mi papá se fue de la casa o mi mamá iba a trabajar a otro lugar y no la veía por semanas, pero también sobre todo el abandono emocional. El abandono emocional es cuando tú estabas necesitando atención, apapacho, cariño, cuidados y no hubo una persona ahí que cubriera tus necesidades por completo, sobre todo las necesidades emocionales. O bien, cuando estabas viviendo un momento de tristeza, un momento de malestar o viviste una situación difícil en la casa o en la escuela y no hubo alguien que llegara y te dijera, ven, llora, está bien, aquí estoy contigo. Entonces, cuando me experimento, cuando soy menor de edad y necesito de los adultos, pero yo me siento que no hay un adulto que está ahí emocionalmente para mí o que no hay un adulto al cuidado de mis necesidades también físicas, entonces se va formando como esta herida, que obviamente que si es fuerte en un momento dado o constante en el tiempo, es cuando forma, digamos, pues la herida, ya sea que de golpe viviste un trauma muy fuerte y no hubo nadie que te cuidara después, o de golpe te quedaste sin papás, o no, o sea, hay como el trauma específico de momento, pero también están los pequeños detalles de día con día que alargados en el tiempo generan el abandono. Entonces, también, por ejemplo, crecer con una mamá o con un papá con alcoholismo, una mamá emocionalmente no disponible, que eso significaría que estaba deprimida quizás, o que estaba muy preocupada por los problemas de pareja, o muy enfocada en el trabajo y que no estaba disponible emocionalmente, o sea que no pudiera lidiar con tus emociones, escucharlas y que no pudiera tampoco cuidarte emocionalmente, darte ese cariño afectivo, porque no solamente es lo que hicieron, sino lo que no hicieron. Y es muy importante que con esto que te estoy diciendo, no caigamos en la culpa a nuestros queridos y hermosos papás, porque ellos estaban tratando de resolver su propia herida. Ellos al abandonar están expresando su propia herida de abandono.
Al abandonarse a ellos, al no saber cómo lidiar ellos con sus propias emociones, también están expresándotelo a ti al no saber lidiar con tus emociones. Quizás tus emociones les causaban a ellos emociones y no sabían qué hacer con ello. Necesitamos comprender que no es culpa de nadie. Tenemos una cultura y una información social que viene reforzando esto por muchos años. Y todos, por así decirlo, somos, vamos a llamarle entre comillas, víctimas cuando no somos conscientes de esto, pero estamos actuando en consecuencia a lo que hemos aprendido. Nadie es culpable, nadie se lo inventó y dijo, voy a ser un malvado y le voy a ocasionar una herida de abandono a mi hija o a mi hijo, ¿no? Entonces es muy importante para sanar la herida de abandono evitar caer en la culpa a nuestros papás, a nuestros tíos, hermanos, a maestros, políticos, ¿no? Vivimos también herida de abandono político. Es importante evitar caer en la culpa y más bien comprender, ok, es un fenómeno social, sucede muy frecuentemente, es muy común y por eso fue el tema más votado en Instagram y por el que te lo estoy compartiendo hoy, porque lo pregunté y me dijeron, ¿no? Este es el tema que más nos interesa. Entonces, fuera culpas, fuera reclamos y más bien bienvenida responsabilidad. ¿Cómo nos hacemos responsables de esta herida en nosotros? Y hablando de eso, justamente la responsabilidad es emocional. ¿Cómo me hago responsable emocionalmente de mí? Si la herida de abandono fue principalmente por una ausencia de cuidados afectivos emocionales, ahora yo, ¿cómo sigo perpetuando esa herida? Cada vez que no me hago caso a lo que siento, cada vez que ignoro lo que siento, cada vez que reprimo, que me regaño, que me culpo, estoy haciendo lo que aprendí que hicieron conmigo. Tampoco hay que sentirnos culpables, estoy repitiendo un aprendizaje, pero entonces ahí estamos perpetuando la herida, echándole más limón y sal a la herida, quitando la costra y volviéndola a abrir, ¿no? Entonces un primer paso es empezar a tener esa actitud de amor y comprensión empática contigo. Esto es algo que vemos al inicio de Dale Alas a la Ansiedad, la autocompasión. ¿Cómo te hablarías a ti si fueras la persona que más amas en tu vida? Pero específicamente en esta herida es cómo te hablarías a ti si te quisieras hacer sentir que estás presente para ti, que eres la persona más importante en tu vida y que por nada del mundo te vas a dejar a ti misma y a ti mismo. Y quiero aclarar que este es un proceso gradual, progresivo, que toma tiempo. Toma tiempo ir desaprendiendo estas formas de hablarnos y de tratarnos, pero con la intención de cambiar la forma en la que te tratas y te hablas, podemos mejorarlo. Entonces, hay ejercicios como, por ejemplo, que te grabas un audio con todas las cosas que te hubiera gustado escuchar de tu mamá o de tu papá en los momentos que te sentías triste o en los momentos que tenías miedo. Y entonces cuando te sientas triste o tengas miedo, pones el audio y te escuchas a ti misma y a ti mismo diciéndote las cosas que necesitabas escuchar de quien más lo necesitabas. De cierta forma te vuelves ahora tu mamá o tu papá, pero la mamá y el papá que necesitabas afectivamente hablando. Esa mamá y papá empática, cariñosa, cuidadoso, protector, constante, presente, activo en su presencia para ti. Digamos que el abandono es lo contrario a presencia, ¿cierto? Y en la presencia lo que se da es conexión, es vínculo. Cuando alguien está presente, te hace sentir el vínculo. Cuando se rompe ese vínculo es que podemos sentirnos abandonados. Entonces, ¿cómo tú y yo le vamos a hacer para generarnos presencia personal? ¿Cómo voy a estar presente en mí? Y esto es lo que le decía a la chica que me compartía ayer. Lo que sucede cuando convivimos mucho tiempo con alguien es que probablemente tu atención estaba puesta afuera de ti, estaba en el otro o estaba en un lugar afuera. Nos abandonamos en presencia a nosotros mismos. Y entonces cuando la otra persona se va o lo que estaba jalando mi atención ya no está, siento el hueco porque no hay un vínculo conmigo. Siento el vacío porque no está esa conexión conmigo misma, conmigo mismo. Entonces, ¿cómo hacerle? Y esto es algo que he practicado muchísimo con mindfulness. ¿Cómo hacerle para estar presente en mí, mantener mi presencia mientras que la comparto con los demás?
¿Sí? ¿Cómo le hago para mantenerme? No voy a estar al 100% como cuando medito y estoy 100% en presencia conmigo, pero ¿cómo sí mantenerla? No abandonarme por completo. Entonces, cuando estamos con otras personas, ese sería un poco nuestra intención a practicar, mantener tu presencia en ti mientras que la compartes con las otras. No se las das, no se las regalas, ¿no? Y después que ya el otro se va, retomas esa presencia completa para ti. Te das un momento para sentir esa angustia, ese vacío, esa ansiedad por separación, la permites, la sientes y te vas reconectando contigo. En esta parte de reconectar contigo, ayuda muchísimo tener la práctica de ir hacia adentro, ¿no? De saber sentir tus sensaciones desagradables, que eso es algo que te enseño en Dale Alas a la Ansiedad, de tener la práctica de conectar contigo a pesar de que sea desagradable y evitar caer en la intolerancia, la frustración de ya quiero quitarme esto y qué me pongo a ver en la tele y con quién más salgo y a dónde voy, ¿no? O qué me tomo, o qué me como, o qué me distraigo, cómo me dopo esta sensación, ¿no? Entonces, para sanar cualquier herida, necesitamos salir de la evitación a nosotros mismos y empezar a tener presencia con esas sensaciones, hacerte presente en ti. Entonces, ¿cómo me voy a hacer presente con el malestar, con la angustia, con el vacío? ¿Cómo voy a llenar de presencia ese hueco? Ese vacío emocional que sentimos se llena con tu presencia. ¿Y cómo ponemos presencia? Sintiéndote, poniéndote atención, llevando esa mirada interior hacia adentro. Y hazlo ahorita. Relaja tu estómago, respira profundo y siente el movimiento de la respiración. Cada vez que inhalo, mi pecho se infla, exhalo, se desinfla. ¿Y cómo puedo sentir el movimiento del aire entrando y saliendo en mi cuerpo? ¿Y cómo puedo sentir el viento sobre mi rostro? ¿Y cómo puedo sentir el peso de mi cuerpo? Ay, se siente algo feo. Bueno, también lo siento. Siento el dolor en mi hombro, siento el corazón acelerado. También son parte de mi experiencia. Las voy a sentir, no voy a abandonar ninguna sensación. Entonces es justamente hacer lo que necesitábamos de niños, que alguien llegara y te dijera, está bien, siente miedo. Cuando mi niña chiquita tiene miedo a los truenos, yo le podría decir, ay, qué ilógico, no te va a pasar nada, estamos bajo techo. Pero más bien lo que hago, y lo hice también con mi niño más grande, es, sientes miedo, es lógico. Sí, se escucha fuerte, ¿verdad? Ven, déjate sentir ese miedo. Y después sí le hago saber, yo te cuido, yo te estoy protegiendo y la casa nos protege. Pero primero estoy presente con su emoción y me permito y lo que yo tengo que trabajar en mí es la intolerancia a ya quiero que se le quite esa emoción, ¿no? Y quiero que se sienta mejor rápido y que no me esté gritando porque me aturden sus gritos. Bueno, ahí estoy con eso. Entonces, la herida de abandono hacia donde te estoy queriendo compartir y llevar es que se resuelve, se sana con presencia. Presencia tuya, de ti, personal, con lo desagradable, con tus emociones difíciles, con tus sensaciones difíciles. Y después entrar en mandarte la señal de que tú te cuidas y tú te proteges. En esta parte, el autocuidado es fundamental. Fíjate que quienes tenemos herida de abandono, que esa es mi principal herida, por cierto, tendemos a abandonarnos en nuestro autocuidado. Y también tendemos a abandonar nuestros sueños y nuestras relaciones afectivas y lo que nos interesa. Hay como un autoabandono y abandono a los demás. Entonces, cuando yo me autoabandono, por ejemplo, me descuido físicamente. No estoy al pendiente de mis uñas o de mi salud bucal o de mi cabello, ¿no? Hay como una tendencia a que abandonas tu autocuidado. Además de que abandonas tu estado emocional interior y de que abandonas lo que es importante para ti, porque estás más fijado, tu atención está practicada, por así decirlo, de estar afuera, de cómo me consigo el amor de los demás, cómo complazco, cómo me muestro perfecto quizás para que no me abandonen. También hay quienes pueden estar muy bien en el autocuidado, pero que lo hacen para ganarse el amor y aprobación de los demás y que no los abandonen, ¿no? Y esto es muy común
en el área de la moda y belleza también, es el otro punto del otro extremo, ¿no? Hay quienes podrían pensar, entonces me tengo que convertir como en esas modelos, ¿no? Que tienen el pelo impecable, el cabello impecable y el cutis y las cremas y se autocuidan muchísimo. Híjole, no sé, porque a veces platicando con ellas también sale la herida de abandono y que la intención del autocuidado no es amarse, sino mirarse de cierta forma, verse de cierta forma para que ellas sientan que son suficientes para ganarse el amor y no ser abandonadas. Entonces, esto te voy a platicar más adelante, las estrategias que hacemos para no ser abandonados, pero a lo que voy con el autocuidado es que no lo vamos a hacer el autocuidado para ganarnos una apariencia o ganarnos el amor de los demás. Vamos a activar el autocuidado para cuidarte porque te amas. Y si no sientes que te amas, te cuidas para aprender a amarte. ¿Sí? Si no sientes que te amas, entonces te cuidas para aprender a amarte, para ganarte. Si yo quiero conquistar el amor de un niño, ¿qué necesito hacer? Jugar con él, de las cosas más importantes. A veces a mí me cuesta mucho trabajo entrar como en esa, ¿no? Quitar mente y solo jugar y jugar y jugar porque quiero enfocarme más en cuidar. Cuido mucho, ¿no? La alimentación, el bienestar, todo. Pero ¿cómo puedo ganarme el amor de tu niña interior? Ese sería el trabajo, ¿no? ¿Cómo me puedo jugar conmigo? ¿Cómo me puedo mostrar que me amo cuidándome? ¿Ya comiste? Preguntándote, ¿cómo estoy? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas ahorita? ¿Ya dormiste bien? Oye, como que esa ropa no te queda ya cómoda. Vamos a comprarte ropa más cómoda. Entonces te maternalizas a ti y te empiezas a cuidar tus necesidades físicas, al igual que tus necesidades emocionales. Oye, no estás a gusto en esta situación, vámonos para allá. Oye, te está enojando eso, díselo, ¿no? Como yo le digo a mi niño, si alguien te molesta, dile que no te parece y ve con un adulto y compártelo. Entonces ahora tú eres tu adulto. Ahora tú eres esa persona que llega y te dice, oye, ¿estás enojada? Libera ese enojo. Ven, vamos a poner un límite. Vamos a decir que no nos gustó. Vamos a pedir otra cosa. Vamos a cambiarnos de ahí. Entonces empiezas a no abandonar tu necesidad física y tu necesidad emocional. Eso sería como la parte de ser tu propia mamá y evitar el autoabandono. Y darte el abrazo, ¿no? También, darte un abrazo en los momentos que te sientes mal. ¿Cómo somos cuando nos sentimos mal? Buscamos afuera ese amor, pero ¿cómo sería dártelo a ti? Y bueno, cuando empezamos con la sensación de separación, cuando tu ansiedad venga más por esta ansiedad por separación, que aquí quiero profundizar un poquito y platicarte que cuando éramos bebés, a los 8 meses de vida, pasamos por una primera crisis de separación. Déjame tomo tantito juguito. Parece piña colada, pero no, es piña con jengibre y manzana y agua de coco. Es una piñada, pero y un chorrito de mezcal. No es cierto. ¡Diablos, señorita! No estoy tomando nada. Han estado saliendo muchos estudios que sí recomiendan que mejor lo evitemos por completo. Luego platicamos de eso en otro podcast. Pero a lo que iba ahorita es en la ansiedad por separación. Cuando teníamos 8 meses de edad, empezamos a salir de la fusión. En psicoanálisis y en psicología sabemos que la primera etapa de meses estamos fundidos con mamá o con el cuidador principal. Estamos en una, ¿no? Como no distingo dónde termino yo y dónde empiezas tú. Dónde empiezas tú y dónde termino yo. O sea, no hay como de separación, no hay una sensación de el otro. Cuando empezamos a pasar por los 8 meses de edad, empieza a haber esta conciencia de esa figura que sentía que era yo, desaparece de repente, ¿no? Y por eso es tan importante este juego del peekaboo, donde te escondes y regresas para que tu hijo, tu bebé, vea que si desaparezco, reaparezco. Para ellos, el que desaparezcas un minuto es una eternidad, porque es una
es una separación de, pero es que eso soy yo, ¿sabes? Es como, ¿cómo se va a desaparecer eso que soy yo? Entonces empiezan a necesitar procesar y es necesario esta separación y es necesaria esta crisis para empezar a procesar yo soy yo, ¿no? Bueno, y ni siquiera llegas a esa edad al yo soy yo, simplemente a procesar el desaparece y aparece, ¿no? A los 8 años de edad, más o menos, volvemos a pasar por otra crisis de ansiedad por separación, normal también, y si mamá o papá logran asegurar su presencia física y emocional, entonces el niño o el bebé pasa la etapa exitosamente, por así decirlo, procesando las cosas que tiene que procesar. No somos perfectos, nuestros papás tenían sus asuntos y probablemente a veces también quedaron por ahí como pues incompleta la etapa donde teníamos que afianzar que estoy bien conmigo. Y entramos quizás también, por ejemplo, mucho de mi herida de ansiedad por separación tiene que ver con la sobreprotección. Si a mí no se me exponía a separarme, no se me motivaba a ir a espacios con otros cuidadores o había una sobreprotección en general de no salgas, no hagas, no te muevas, entonces mi seguridad proviene de ti, papá o mamá. Si tú desapareces, ¿qué va a ser de mí? ¿No? Y muchas personas tienen su primera crisis de ansiedad cuando se salen de vivir de casa de papá o mamá o cuando hacen un viaje largo o cuando se casan. Y esto tiene que ver con la herida de separación, que tiene que ver con herida de abandono y que también casualmente son personas o somos quienes tendemos al miedo a morir, porque el miedo a morir es como la herida de abandono en su máxima plenitud, ¿no? Es como la separación máxima. Entonces, ayer en la sesión de preguntas y respuestas platicábamos cómo podemos cómo sanar esta herida de abandono y estar presente en ti te va a ayudar a sentirte más presente y conectado con tu vida y con los demás y la muerte ya no va a ser tan amenazante porque ya estaré conectado conmigo, ya sentiré esa sensación de satisfacción con la vida y conmigo. Y entonces ya no hay miedo a la muerte o a la separación porque estoy unido, estoy vinculado y esa es la solución. Regresar al vínculo, a la presencia contigo, a conectar contigo, a no abandonar tu presencia con tus emociones, con tus partes difíciles, con los dolores físicos, con tus pensamientos, con tus problemas, con tu familia, con el caos, estar presente en todo eso y no abandonar el momento. Recuerda que si abandonamos el momento, abandonamos nuestro cuerpo y emociones, es por el trauma. Fue una estrategia de supervivencia, de esto es muy difícil, no hay alguien que me dé contención, ¡puc!, me separo. Entonces, es una práctica de reconocer, ya me separé, normal, no pasa nada, regreso, con autocompasión, con paciencia, tolerando la frustración de sentirme que me abandoné, ¿no? Ay, chin, no me di cuenta, llevo 3 meses que no me cuido mis uñas. No pasa nada, autocompasión y reconocer, bueno, quizás estaba cuidando otra cosa, quizás estaba cuidando mis emociones. También no podemos con todo al mismo tiempo, ¿no? Tenemos que enfocarnos y decir, bueno, ahorita voy a estar en poner presencia en mis sensaciones físicas, después en mi alimentación, después en mi movimiento físico, después en mis relaciones interpersonales. Y es como que vamos administrando nuestra presencia y nuestra atención, porque a donde va tu atención va tu presencia y entonces tienes autocompasión de, bueno, no puedo con todo, pero estoy atendiéndome, estoy cuidándome en estas áreas. Y poco a poquito, hasta que empiezas a sentir que sí, en mi experiencia personal te puedo decir que ya me siento ahí, en ese lugar donde de verdad mi autocuidado es prioridad, de verdad el tiempo conmigo es prioridad. De repente se me va y empiezo a aceptar más cosas de las que debería y me descuido un poco, pero me doy cuenta y regreso y no me ando culpando, ¿no? Creo que esa es la parte importante en estos procesos de superación de nuestras heridas, que sepamos que es un proceso. Y ya para ir concluyendo, hay una parte cognitivo-conductual que me gusta mucho aplicar, que es que hagas una lista de todas las cosas que haces para evitar sentirte abandonada o abandonado. Y una lista de todas las cosas que harías si no tuvieras esta herida. Y pues, ¿qué crees? Se trata de empezar a dejar de hacer las cosas que haces
empezando por la que te cuesta menos trabajo, y empezar a hacer las cosas que harías si no tuvieras esa herida. Si yo no tuviera la herida de abandono, viajaría sola, ¿no? Y he viajado sola. Si dejo de hacer lo que haría por la herida de abandono, dejaría que, no sé, que mi pareja se vaya a hacer sus cosas sin reclamarle, ¿no? Entonces, ¿qué cosas hay que dejar de hacer? Y hay que identificar cómo consigues evitar la exposición a la soledad y a sentirte solo o abandonado. Porque este miedo a que me dejen hace que te comportes de muchas formas, hace que hagas muchas cosas, que digas muchas cosas. Entonces necesitamos pasar de esos comportamientos a cómo me comportaría si no tuviera esta herida y tuviera la confianza de que si se va y es para mí, va a regresar. Y que si se va, yo sé estar conmigo. Para eso es muy importante hacer una exposición a la soledad, estar contigo. También lo platicábamos ayer, exponernos a pasar unos días contigo. Primero quizás vas a estarte queriendo dopar, distraer, adormecer. Quizás después viene la ansiedad, el malestar, quieres huir, quieres gritar. Para esto hay que saber qué hacer con la ansiedad. Pasas eso, conectas con la tristeza, conectas con el huequito y de ahí te empiezas a autocuidar, de ahí te empiezas a consentir. Te pones la cobija, te haces tu tecito, te haces tu comida saludable, te pones a leer o escuchar algo que te guste y empiezas a descubrir, mira, esto me gusta. Estar aquí me gusta, hacer esto me gusta y entonces haces tu lista de cosas que te gustan y empiezas ahora a querer estar contigo. Entonces ya no es problema si me encuentro sola o solo, ya no es problema si me dejan, ya no tengo que esforzarme para asegurar que no me dejen, porque ya sé estar conmigo y es más, lo disfruto y lo pido y lo necesito y busco esos momentos porque realmente lo disfruto, pero tenemos como que pasar esa crisis, esa avalancha o pico de intensidad de ansiedad y malestar de la separación de, estoy sola, separada o separado. Tras pasarlo, empezar con el autocuidado y llegamos a ese momento de qué rico estar conmigo, quiero estar conmigo y de tener presencia en tus necesidades físicas y emocionales y en tu autocuidado, ¿va? Entonces, eso es como a grandes rasgos, anota lo que más te hizo sentido, profundiza en lo que más te hizo sentido y pasa a la acción. ¿Cuál es la primera acción que puedo empezar a hacer hoy, mañana, para sentirme más presente en mí, para evitar el autoabandono? ¿Qué cosas he venido abandonando que quiero recuperar de mí? ¿No? Sueños, proyectos, ilusiones, relaciones, lugares. ¿Qué me es importante para mí para asegurarme mi presencia? Y la respuesta que te venga está perfecto. No hay reglas en esto, está perfecto. Pero si necesitas más apoyo, ya sabes que la terapia es una opción, que tenemos terapeutas en línea y también dentro de la membresía tenemos un curso de Sana tu Niño Interior, que ahí trabajamos las heridas principales de la infancia, abandono, injusticia, rechazo, humillación, abuso, la ponemos como herida también y obviamente abandono. Entonces, tenemos eso para apoyarte. Sigue en el camino que ya estás de aumentar la presencia en ti con todo el malestar y creo que con eso vamos sanando bastante. Te mando un fuerte abrazo, platícame si te ayudó este podcast, qué te quedas de lo que escuchaste, compártenos, coméntanos y ya sabes que aquí estamos para apoyarte. Cada semana publicamos un podcast, así es que mantente al tanto. Te mando un fuerte abrazo.